¿Qué tal, amigos? Revista Purgante, otra vez de vuelta en esta sesión de charlas en la que hemos involucrado voces distintas y además con matices, con registros que nos ayudan a abordar temas tan variados como puede ser el cine, la literatura, el periodismo. Y ahora tenemos a una invitada, Alessia Ramponi, que además tiene un currículum bastante sorprendente. Es internacionalista, conferencista, además, yo diría que ante todo viajera, y una mujer muy implicada en temas de migración y derechos humanos. Alessia, bienvenida a Revista Purgante. Hola Ricardo, muchas gracias. Como digo, no vamos a detenernos tanto en el currículo de Alessia porque es de verdad que es inabarcable, eh, pero quiero empezar esta charla porque vamos a encontrar o pretendemos encontrar varias pistas sobre determinados temas. Yo decía que ante todo, Alessia, me parecía que el viaje detonaba todo, ¿no? Toda esta faceta de internacionalista, conferencista, implicación en migración, derechos humanos, la detona ante todo el estímulo del viaje, ¿no? Que puede ser, hay mucha gente o el viaje es más o menos democrático a estas alturas del mundo, pero siempre nos desmarca el cómo y a dónde viajamos, ¿no? Dice mucho de nosotros el cómo y dónde viajamos, ¿no? Viajar para contar cosas, para encontrar pistas, para buscar respuestas. ¿Estoy en lo correcto, Alessia? ¿El viaje detona todas estas facetas? ¿Qué perspectiva tienes como viajera? Yo creo que sí, depende de cada persona el motivo por el cual busca viajar. En lo personal, yo creo que más allá de la gastronomía, la arquitectura, la mejor manera de conocer una cultura es a través de su gente. Entonces, a mí lo que me ha llevado a estos viajes ha sido conocer las culturas, conocer los rostros que hay detrás de estas culturas, de estas personas. Y fue a través de la fotografía que he podido dar a conocer un poquito de lo que he vivido a través de estas vivencias. Sí, además, dentro de lo que hablaba de Alessia, obvié a propósito el tema de haces retratos, eres fotógrafa de viaje y haces sobre todo retratos, ¿no? Tienen retratos muy interesantes sobre diversas etnias en la África subsahariana, que es muy interesante, y justo a partir de esto surgen dos temas muy interesantes que quería tocar contigo, ¿no? El estigma de viajar sola como mujer y el interés particular de involucrarte en zonas de conflicto. Sí, como bien comentabas, este estigma, ¿no? Que todavía existe de la mujer viajando sola y cómo a través de la práctica he podido romper este estereotipo un poco, alentando no solo a las mujeres, sino a las personas en general, así, a tener la experiencia de viajar solos y cómo viajar solos a zonas que tal vez no son tan conocidas o que la gente no frecuenta tanto por turismo, pues dar a conocer lo que está sucediendo ahí a través de la fotografía, a través de artículos, a través de conferencias y poder pues difundir lo que está sucediendo en otras partes del mundo. En lo personal mi tema es derechos humanos, pero derechos humanos relativos a la mujer y a los migrantes y refugiados. Lamentablemente el tema del refugio, de la migración, es un tema que ha ido aumentando, lejos de ir disminuyendo, y lo vemos todos los días, ya sea en las noticias, en las calles de nuestra ciudad y en cualquier otro medio a través de las redes sociales. ¿Por qué, Alessia, zonas de conflicto? ¿Cuál fue, digamos, el punto de inflexión? ¿Cuál fue el primer suceso que realmente te conmocionó y te obligó a abordar este prisma mucho más enfocado en temas de migración y de desplazamiento, por ejemplo? Yo estudié Relaciones Internacionales en el ITAM y fue en la carrera cuando tuve este primer acercamiento a los temas de conflictos, derechos humanos, y fue a raíz de diferentes oportunidades a través de cursos, de congresos, que vi que el tema de migración y refugio me interesaba. Claramente estudiarlo es muy diferente a vivirlo en la práctica, en campo, y como bien mencionaba, pues vivimos, bueno, yo soy originaria de Aguascalientes, México, y México es un país tanto de tránsito como destino y origen, ¿no?, de migrantes, y el hecho de vivirlo tan de cerca fue lo que fue aumentando mi interés en este tema, y el hecho de ir a los países y vivir de cerca la situación de derechos humanos fue lo que cambió mi perspectiva y lo que me hizo
bueno, lo que me hizo decirme a mí misma de, a ver, está pasando esto en esta parte del mundo, ¿de qué manera nos afecta, aunque estemos viviendo en un país, en una ciudad totalmente alejada, totalmente diferente, y cómo podemos crear conciencia desde el lugar en donde estemos? Oye, Alesia, ¿cuál fue, digo, como viajeros atesoramos, hay viajes iniciáticos, hay viajes que suponen un antes y un después en esta mirada o en esta manera de abordarlo, ¿no? ¿Cuál fue para ti el viaje que cambió todo? Yo creo que todos los viajes cambian tu vida de alguna u otra manera, tu destino. En lo personal he tenido viajes que me han cambiado mi ruta o mi destino profesionalmente, pero ha habido viajes, por ejemplo, en lo personal, como Papúa Occidental, que es esta isla que está arriba de Australia, una parte que pertenece a Indonesia, que vas y te das cuenta que es tan diferente a como te lo pintan los medios de comunicación, tan diferente como lo lees en los libros de historia, y solamente, yo creo que la mejor manera de conocer algo es realmente vivirlo, ¿no? Vivir la experiencia y no dejar de, o sea, dejarte llevar por lo que dicen los medios de comunicación. Y regresando a este ejemplo, a mí me marcó mucho saber que había tantas violaciones de derechos humanos o que hay una situación, o hay que grandes situaciones de injusticia que la gente no se entera porque los medios no le dan la importancia que merece y demás. Y un ejemplo muy tangible que tengo es Pakistán. Yo he ido en varias ocasiones a este país y lo primero que me decían es, ¿por qué Pakistán? Es un país peligroso, y todos estos estereotipos de como mujer sola es un país musulmán, no te corres muchos riesgos, y mi mayor aprendizaje fue no te dejes llevar por los medios de comunicación. Claramente siempre hay que tener y tomar precauciones, pero la mejor manera de comprobar algo es verlo por tus propios ojos, y ver esta situación desde mi punto de vista me ha cambiado de muchas maneras. ¿Por qué? Porque he podido hacer varios proyectos personales, académicos, profesionales, y a la par dar vista de un país que es rico en cultura, rico en gastronomía, rico en arquitectura, y que a raíz de mis experiencias mucha gente más lo ha podido ver, y no cerrarle las oportunidades a ese país, ¿no? Y a la par también romper con estereotipos de yo viajé sola como mujer y no hay ningún problema. E incluso yo les digo, o sea, yo me he sentido mucho más segura en Pakistán, en la frontera afgana, bueno, ahorita en estos momentos no, pero cuando estuve hace un par de años, que caminando sola por las calles de la Ciudad de México. Entonces, cuando hago esta comparación, mucha gente pues se queda impactada, me dice, ¿cómo es posible que hagas ese tipo de comparación? Pero yo creo que hay muchos estereotipos todavía que romper. Oye, hablando de Pakistán, es interesante ahora, está en boga por las razones equivocadas, ¿no? Es un refugio natural o un sitio de acogida natural para los refugiados afganos por la cercanía, pero es un país, como dices, con una cultura inabarcable. ¿Cómo se prepara un viaje, por ejemplo, o cómo te preparaste en tu caso, a un viaje a Pakistán, que está haciendo mucho, porque Pakistán es un país relativamente joven, ¿no? Formaba parte del subcontinente indio, de la India histórica, de la India británica. ¿Cómo preparas este viaje? ¿Qué tipo de cuestiones te interesan abordar en la preparación del viaje? Claro, cada viaje que tengo tiene un propósito diferente. A veces son por motivos meramente vacacionales, a veces motivos académicos, de investigación. El viaje en Pakistán comenzó como la primera vez que tuve la oportunidad de ir. Fue un viaje que me llamaba la atención por la historia de la ruta de la seda, ¿no? Y cómo Pakistán jugaba un papel central en esta ruta comercial que actualmente se transforma en la ruta con China y su papel en la geopolítica, ¿no? En varios temas. Pero, ¿cómo prepararse? Esa es una pregunta que a mí me hacen muy frecuentemente, y yo creo que lo más importante es que ahorita tenemos acceso a todo, ¿no? Tenemos redes de comunicación, tenemos internet, y ahora es muy fácil informarse e investigar. Yo creo que el primer paso antes de viajar es ver cuál es la cultura del país, cuáles son las restricciones. Claramente puede haber restricciones como mujer, a veces cosas que tal vez no obviamos, ¿no? Hay medicamentos que tal vez no puedes llevar legalmente en tu maleta, aunque tú en México los puedas consumir de manera diaria. Y lo que yo siempre recomiendo es hacer como un análisis de
qué es lo que te piden primero para ingresar, ¿no? O sea, como mexicana, ¿qué requisitos necesito? Si necesito una visa, si necesito una carta de invitación, hacer un tour bien armado. Ahorita en internet hay muchísimos blogs, hay muchísimos artículos de gente que ha viajado antes, que normalmente yo procuro hacer eso. Una vez que he viajado a un lugar, procuro hacer como una guía o algunas sugerencias para que alguien que después quiera ir tenga el camino un poquito más fácil. Y yo creo que eso es lo básico, como informarse de pasaporte, vigencia, visas, qué puedo llevar, qué no puedo llevar, cuánto tiempo puedo permanecer en el país, qué lugares quiero conocer, cuál es el propósito del viaje, si quiero conocer tal lugar, si quiero entrevistar a tal persona, y previamente a ese viaje armar como todo el kit que sea necesario, ¿no? Y tanto para Pakistán como para otros países, porque los requisitos de país a país cambian, y hoy con la pandemia ni se diga de las restricciones, pero nada es imposible. Sí, bueno, se habla mucho de como viajero hay que procurar ser invisible, ¿no? Mimetizarse y adaptarse a las condiciones. Hay algo que particularmente a mí me interesa mucho, que quería preguntarte, que como internacionalista te interesa también. ¿Cómo percibiste que convive el pakistaní, que además tuvo una separación turbulenta de la India, no fue nada dócil, que además mantiene, podemos hablar seguramente de la frontera más peligrosa del mundo, la zona de Cachemira, que comparte con China, con la India, toda esta parte que siempre ha sido muy, muy compleja? ¿Cómo crees que interpreta el pakistaní? ¿Está consciente de todas esas polarizaciones o no es tan tangible a ojos del viajero? Yo creo que tanto los pakistaníes como los indios son muy sensibles al tema de su integridad territorial, ¿no? Y fue el tema del subcontinente indio, de cuando India se separó de Pakistán, fue un proceso muy doloroso que hasta la fecha se ve, ¿no? Y lo puedes ver reflejado también en las mismas políticas del país. Yo las veces que he tenido oportunidad de hablar tanto con indios como con pakistaníes del tema, ves y sientes que es un tema muy sensible y por lo mismo son muy nacionalistas, son muy nacionalistas en cuanto a su origen y su identidad. ¿Por qué? Porque aunque en un pasado pertenecieron a una misma entidad territorial, pues claramente la religión, las tradiciones, todo son muy, muy diferentes. Y yo creo que hay cosas buenas y cosas malas. Buenas, ya hay mucha más conciencia, ¿no? Después de tanta tragedia, de esta separación tan dolorosa, de todos los desplazados que hubo, familias que no se pudieron reunificar. Yo creo que hoy en día hay mucha conciencia de lo que pasó y qué podemos hacer para no repetirlo, pero por otra parte, existen muchas políticas, sobre todo por parte del gobierno indio y también del Pakistán y en algunas ocasiones, que tratan de exponenciar estas diferencias, ¿no? Lo cual puede ser malo, porque ves al otro, al diferente, al ajeno, al extranjero, como algo antagónico, pero con una connotación negativa. Entonces, el pakistaní a veces se puede referir a un indio como pues algo negativo y cualquier encuentro va a ser un choque, ¿no? Una coalición con efectos negativos y de la otra parte también. Por ejemplo, en India hay ciertas políticas, ¿no? Que en los libros de historia que los niños por obligación tienen que leer, cuentan la historia como el Pakistán malo. Y al revés, ¿no? En Pakistán cuentan la historia como India fue el enemigo y estos pues se siguen repitiendo de alguna u otra manera y sigue siendo un tema sensible en cualquier parte del mundo cuando hay algo de te quitan parte de tu territorio, pues la gente le duele y más porque tienen una historia compartida al final del día y esta separación que por motivos militares, políticos y económicos, pues al final del día los que más sufren son pues la población civil. Sí, totalmente. Además, una separación fundamentalmente étnica, ¿no? Los musulmanes que ni siquiera estaban Ah, en el norte tuvieron que crear, digamos, un nuevo estado para distanciarse de la comunidad hindú. Oye, Alesia, algo interesante. eh, es inevitable hablar de Afganistán a día de hoy con los talibán que ya tomaron prácticamente, acaban de instaurar de nueva cuenta su gobierno. Eh, Hay un estigma también respecto a Pakistán como protector, como incluso hay quien se atreve a decirlo como financiador, ¿no? De los talibán hay muchas uh -huh.
posibilidades de que sea formado dentro del territorio pakistaní, con refugiados afganos en Pakistán. ¿Existe un estigma interno? ¿Cuál es la relación, la percepción que se tiene del vecino, sobre todo estos temas tan complejos como es el ascenso talibán? Yo, bueno, las veces que he podido hablar del tema con gente local, la percepción es negativa. Y en general, cuando hablamos de gente que recibe migrantes o de una población que recibe migrantes o refugiados, normalmente la connotación tiende a ser negativa. ¿Por qué? Porque es alguien ajeno, alguien extranjero, alguien diferente que viene a tu tierra, ¿no? Y en el caso de Pakistán es lo mismo. Es como los afganos llegan a tu tierra y cómo esto pues puede traer también para ellos consecuencias negativas. Un país como Pakistán, que claramente ha sido azotado por el terrorismo, lo ve como una fuente de amenaza, al menos los locales lo ven como, a ver, si vienen los afganos, vamos a recibir miles. Ahorita se estima que diario entran aproximadamente 30,000 afganos a Pakistán. O sea, es muchísimo para la capacidad que tiene Pakistán para recibirlos, alimentarlos, buscarles un lugar para dormir. Claramente rebasa sus capacidades y también hablamos de un Pakistán donde su misma población muchas veces no tiene los recursos para satisfacer las necesidades básicas. Ahora, imagínense lo que será recibir 30,000 personas diarias extra en esta situación, ¿no? Gente que huye de violencia. Aquí, como, bueno, paréntesis general, Pakistán tiene la obligación de recibirlos, no los puede regresar a su lugar de origen donde su vida corre peligro, pero aquí la ayuda humanitaria, las organizaciones internacionales juegan un papel fundamental porque volvemos a tu pregunta, o sea, la percepción pues es negativa porque de repente llega muchísima gente que viene huyendo, no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer, los recursos del gobierno también se tienen que ir a esas personas a costa de la voluntad de la población local y sigue siendo pues un tema muy preocupante. Y esto es en los primeros días del nuevo control talibano que oficialmente entró el 15 de agosto y van 2-3 días y estamos viviendo esta situación. Entonces no me quiero imaginar qué es lo que espera en los próximos días. Sí, se suele abordar el tema como una guerra, como un efecto geopolítico que encadena determinadas cosas, pero ante todo son crisis de derechos humanos, crisis humanitarias, crisis migratorias que casi nunca encuentran el foco de atención que merecen. Hoy Alesia, y aprovechando, Alesia ha viajado por los 5 continentes, tiene una visión total del mundo. Yo quería platicar otro tema que tampoco es muy común en la prensa, por lo menos en México, del que se sabe poco. Etiopía, que sé que también es un país que te interesa mucho, en el que has estado, pues también está llevando a cabo un genocidio que no sé si sea tan silencioso, porque la prensa habla de un genocidio silencioso como si hubiera muertes silenciosas, ¿no? Pero bueno, la región del Tigray, que era una etnia que además solía dominar Etiopía, aunque era minoritaria, tenían mucho poder a nivel político, y ahora están siendo castigados por motivos políticos, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco sobre este fenómeno? Sí, claro, bueno, es un conflicto como todo muy complejo, que a veces es muy difícil explicarlo en poco tiempo en un artículo, ¿no? Muchas veces me dicen, ay, explícanos en 5 minutos este conflicto, que es imposible, pero este es un conflicto, como tú dices, que realmente está haciendo un genocidio. Etiopía es un país en el Cuerno de África que pues se caracteriza por su diversidad cultural, ¿no? Hay muchísimas etnias, hay muchísimos grupos étnicos diferentes entre sí y claramente África es un continente que ha sido azotado por las guerras civiles, por las guerras étnicas y además los estragos que arrastra del colonialismo, ¿no? En el caso de Etiopía, tenemos una región en el norte que se llama Tigray, que actualmente está en conflicto con el gobierno central. Para explicarlo así más o menos con peras y manzanas, la región del Tigray tiene su grupo étnico, ¿no? Los tigriños, por así traducirlo, no tiene una traducción exacta al español, que estuvieron en el poder mucho tiempo. Sin embargo, hace un par de años llega un nuevo presidente y los saca del poder. Entonces, este nuevo presidente cambia su política y tiene varios aciertos políticamente, ¿no? O sea, Eritrea estuvo mucho tiempo en guerra con Eritrea, finaliza la guerra,
da poder a nuevos grupos étnicos que antes no lo tenían, visibilidad, etc. El problema es que este nuevo presidente retira o expulsa más bien a los antiguos miembros del partido de Tigray, que eran los que antes estaban en el poder central. Esto hace un choque entre los antiguos funcionarios y los nuevos funcionarios. El problema fue, la gota que derramó el vaso, fue que en la región de Tigray hubo elecciones que no fueron reconocidas por el gobierno central porque las hicieron fuera de tiempo y el gobierno central dijo, oye, no está respetando mis fechas, esas elecciones no pueden suceder. Y como llevaron a cabo las elecciones, el gobierno central se enojó y bloqueó la región del Tigray, que es una región al norte. Al bloquearla significa no pueden llegar aviones, no pueden llegar camiones, no puede llegar nadie por vía terrestre, aérea, ni nada. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Que la población que está viviendo en el norte no le llega comida, no le llega agua, no viven de la agricultura por las condiciones climáticas extremas. Y ahorita el problema es que la gente está huyendo y además se está muriendo de hambre. No recuerdo exactamente la fecha, pero me parece que es como la hambruna más fuerte que ha habido en los últimos 10 años en esa región de África, y que además son regiones que por el clima no producen, sus propios alimentos y suelen depender de la ayuda humanitaria. Entonces, ahorita, al bloquear esta región, pues claramente hay muchísimos abusos de derechos humanos, se han registrado muchos casos de violaciones sexuales, abusos infantiles, pues la misma bloqueo, ¿no? De que no tienen acceso a servicios de salud, comida, la canasta alimentaria básica y demás. Entonces, ese es un problema que ahorita se está extendiendo. Etiopía es un país muy turístico y ahorita con el COVID el turismo ha bajado mucho. Y ahora con el conflicto en el norte que va avanzando hacia las ciudades del sur, ni se diga. Sí, tocaste varias cosas muy interesantes, ¿no? Es imposible, como dices, abarcar un conflicto tan complejo en pocos minutos. Además, que influye mucho la separación, que también, como la de Pakistán e India, la de Eritrea, de Etiopía, fue muy turbulenta y es muy reciente y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el Tigray. Quería hablar contigo puntualmente, hablabas de diversidad étnica. Bueno, hablar de diversidad étnica en África es una obviedad, pero puntualmente Etiopía es pues, probablemente uno de los países más diversos étnicamente dentro de África, ¿no? Se estima que hay cerca de 100 etnias distintas, pues es una auténtica locura. Y además, no es una excepción, pero es un país mayoritariamente cristiano, lo cual también es un punto de partida muy interesante. ¿Cómo abarcar un país que aparentemente genera ciertas contradicciones en torno a la narrativa convencional que solemos tener desde la ignorancia de África? Sí, yo creo que lo que mencionas es muy importante. Cuando hablamos de África, de cajón hablamos de diversidad y uno de los mayores problemas ha sido las fronteras impuestas, ¿no? Como el hecho de trazar fronteras en África por motivos políticos y económicos afecta a los grupos étnicos que están viviendo ahí ahora. Y en el caso de Etiopía encontramos muchísima diversidad. Lo malo es que en África en general, pero en el caso de Etiopía, los grupos que gobiernan, no recuerdo bien el presidente a qué tribu pertenece, pero claramente, obviamente, le da mucho más poder o preferencias en lo político, económico, social y cultural a la etnia a la que él pertenece. Y eso hace que otras etnias se puedan molestar, como es en el caso de Tigray, ¿no? La etnia que vive ahí se siente reprimida, se siente excluida, y eso hace que estos choques étnicos sucedan, que al final es lo que mencionabas de India-Pakistán, ¿no? O sea, te creas una imagen del otro, de la persona que pertenece a otra tribu, como un enemigo, y ahí ya, y eso hace también, pues, como consecuencia todos estos conflictos étnicos, las guerras civiles y demás. Y lo que tuve la oportunidad de ver es que en Etiopía las tribus normalmente se ubican en el sur de Etiopía. Están cerca de la frontera con Sudán, cerca de la frontera con Kenia, mientras que de la capital, que está en el centro hacia el norte, la mayoría de la población es cristiana ortodoxa.
¿Esto qué pasa? Pues que la mayoría claramente tiene mayor representación, las personas que son cristianas tienen mayor acceso a educación, servicios básicos, y esto se ve reflejada claramente, pues si llegan a estudiar, después tienen un trabajo, pueden salir al extranjero y demás, mientras que las tribus que mantienen y quieren preservar sus propias tradiciones, aunque ellos tengan la oportunidad de acceder a escuelas y a una vida más occidental, ellos prefieren sobre todo preservar su identidad cultural. Y esto al mismo tiempo hace que queden relegadas y que no tengan las mismas, aunque se las ofrezcan, no las quieren, pero por lo mismo que ni siquiera hablan el mismo idioma, se ubican en regiones tan alejadas que es de muy difícil acceso, que por lo mismo no son representadas ni sus intereses son tomados en cuenta. En lo personal, yo considero que las tribus están meramente para motivos turísticos. Yo no percibí que el gobierno tenga una intención de querer tener proyectos de desarrollo, cooperación internacional en la zona. Oye, pues muy interesante, digo, Etiopía daría para un capítulo completo. Probablemente sea, a ojos de este colonialismo duro, es el único país de África que se ha impuesto ese colonialismo duro, digamos, tuvo una breve ocupación italiana, pero otra vez, a efectos de este colonialismo duro, se mantuvo inmaculado, digamos. Además, los Tigray, Alesia, tomaron la ciudad histórica de Lalibela, que fue sin duda un triunfo simbólico muy importante. Oye, Alesia, quería preguntarte para la gente que no puede viajar o que no puede estar tan implicada, pero que le interesa sumarse a diversas causas, que le interesa apoyar de otras maneras, con tantas cosas que están ocurriendo, la crisis en Afganistán, lo que nos hablas en Tigray, Papúa Occidental, en fin, en México tenemos muchísimos temas que abordar, pero ¿cómo puede ayudar la gente? ¿A través de qué instituciones es más o menos fiable hacerlo? ¿Nos puedes hablar un poco desde esta perspectiva que a la gente normalmente le interesa ayudar y no sabe cómo? Claro, lo que yo normalmente procuro hacer es, por ejemplo, en el caso de Afganistán, crear como un breve artículo, una pequeña charla a través de diferentes redes sociales, y he tenido como contactos de conocidos, amigos que trabajan en diferentes organizaciones internacionales que son de confianza, ¿no? Sobre todo el tema ya de donaciones o el cómo ayudar, a hacerlo a través de fuentes que sean confiables. Yo siempre recomiendo las organizaciones internacionales básicas. ¿Por qué? Porque conozco su trabajo, conozco lo que implica trabajar ahí, las condiciones. Y bueno, en general Naciones Unidas con sus extensiones, el Alto Comisionado de ACNUR para los refugiados, depende del tema. O sea, por ejemplo, en Afganistán hay varias organizaciones como Save the Children y organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque ante esta situación son los grupos más vulnerables. Pero de manera muy general, porque cada país depende, ¿no? Y a veces desde México no es tan sencillo hacer aportaciones o tratar de ayudar, porque normalmente son páginas que de cajón están en Europa o están en Estados Unidos, pero siempre la forma. Pero como te mencionaba, siempre en Naciones Unidas, Save the Children para niños, y a mí me gusta mucho la Asociación de Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque ante una pandemia, siempre la cuestión de salud es prioritaria, pero hoy en día, ¿no? Por el contexto de la pandemia por COVID, yo creo que el labor sanitario es básico. Sí, de acuerdo. Además, Médicos Sin Fronteras involucra a periodistas, involucra a internacionalistas, o sea, es una serie de perfiles y un trabajo excepcional. Oye, Alesia, estamos llegando al final de esta charla que ha sido muy interesante y nos adentramos a la zona que más disfrutamos porque somos ante todo un perfil de grandes lectores. Entonces siempre le pedimos al invitado que nos proponga una lectura. Puede ser una lectura que te ayudó a derribar algún mito sobre algún destino en particular, literatura pura y dura, no sé, lo que tú quieras. El micrófono es tuyo, adelante. Perfecto. Mira, hay un libro, un autor que en general me encanta, me fascina y que también me ha inspirado a visitar los lugares que he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos, pero uno de sus libros se llama El encuentro con el otro, de Ryszard Kapuscinski.
Y él, digo, no se los voy a spoilear, pero el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, el encuentro como con el otro entendido como la persona que es diferente a ti, que no pertenece a tu grupo. Y en este caso lo podemos entender como el extranjero, alguien de una tribu diferente, alguien de una cultura diferente, y cómo el encuentro como con el otro, con la persona que es diferente, al final del día termina siendo el encuentro más enriquecedor del ser humano. Entonces, ese libro me gustaría recomendar. Es muy breve, bueno, a mí me encanta. Yo creo que te da para reflexionar en muchas áreas de la vida personal. Y además, ese mismo autor tiene muchas otras obras que, en caso de que les guste el libro, podrán irlo explorando. Sí, cerraste con broche de oro. Kapuscinski es uno de nuestros consentidos, probablemente uno de los periodistas narrativos más influyentes del siglo XX, y que, como tú, abordó todos los lugares posibles, ¿no? El imperio, viajes con Heródoto, tiene un libro sobre Irán, sobre el Shah, excepcional. Sí, sobre Salih Halasi, del emperador el último emperador de Etiopía. Realmente hay varios títulos de interés que yo creo que vale la pena, y si alguien no está tan empapado en el tema, yo creo que El encuentro con el otro es un gran libro para empezar. Sí, además era un periodista convencional a la antigua usanza, sin todos estos medios ni esta parafernalia mediática. Era muy complicado contar historias entonces, ¿no? Había que estar ahí, había que estar mucho tiempo, y había que hablar con mucha gente, ¿no? Que es algo que te interesa a ti mucho, darle voz al otro sobre todo. Sí, totalmente. Entonces, esa es la lectura recomendada. Perfecto, Alesia. Pues Alesia la pueden encontrar en redes sociales. En la charla van a ver aquí desglosadas en redes sociales para que puedan buscar, porque en Instagram publica muchos retratos de sus viajes por África. Además tiene un blog en el que escribe sobre los temas que le interesan. Ayer me parece subiste un texto sobre Afganistán. Entonces, Alesia, un placer que estuvieras por acá. Muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto a través de redes sociales. Con mucho gusto quedo a sus órdenes. Pues esto fue otra de las charlas con Revista Purgante. Regresó una viajera, queríamos tener de vuelta otra perspectiva global. Y sigan pendientes del canal, no olviden suscribirse. Esto fue las charlas de Revista Purgante.